Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Los números no mienten. A nivel mundial hay un descenso de la tasa de natalidad. Es común conocer parejas de novios que antes de casarse hablan de no tener hijos. ¿Qué razones hay detrás de este fenómeno? ¿Se podría considerar pecado el hecho de que un matrimonio decida no tener hijos? Conversemos sobre este interesante tema aquí en Entre Semana. Casados con hijos. La semana pasada vimos si eran una bendición los hijos o un foco de conflicto. Y la respuesta fue sí. A y B son correctas. Ambas cosas. Y creo que esta serie es diferente y ha sido interesante también saber separar las cosas, porque no estamos hablando de crianza de hijos. No, esto no es una serie. Tuvimos una serie Exacto. acerca de crianza de hijos, pero esta vez queremos explorar cómo es que en las diferentes etapas de el matrimonio con hijos, cómo va siendo impactado el matrimonio. Sí. Y no solo porque eso haría que, bueno, yo soltero dejo de escuchar esta serie, pero no es así porque si vas a tener la bendición de contraer matrimonio en un futuro, estos son los temas que hay que hablar antes de, ¿no? Entonces, por eso el episodio de hoy parece raro estar hablando de casados con hijos y hablar de qué pasa cuando no hay hijos, ¿no? Sí. No en el sentido de cuando no llegan por alguna enfermedad. Probablemente podamos abordar eso en algún momento, pero es cuando una pareja decide no tener hijos. Y eso es cada vez más común. Sí, ¿no? Correcto. Ahora, creo que hay una etapa donde no están los hijos, Claro. A no ser que la razón por la cual te casaste fue porque ya encargaron a la Bendy. Claro. Fue más común de lo que pensábamos. Sí, claro. En la historia. Sí. La verdad, llegó un punto, creo que no me acuerdo hasta dónde se restringieron los datos, creo que era en Estados Unidos. Al comienzo del siglo XX andaba como 40, 50%. Sí. O sea, ya ¿Qué pasó? Embarazados, bueno, listo, vamos a casarnos. Se había invertido el orden. Ajá, ¿Okay? Correcto. Pero hoy estamos viviendo un fenómeno global donde la gente está decidiendo no tener hijos. Sí. Y quizás es como, bueno, no es mi opinión. Yo creo que hay una percepción generalizada. Sí. Pero para no estar sujeto a percepciones, tenemos algunos datos de un estudio que se hizo del estado de la población mundial del año 2025. El estudio se llama La verdadera crisis de fecundidad y tiene de todo, tiene unas conclusiones desastrosas. Obviamente se hizo por la División de Relaciones Externas del Fondo de la Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Entonces, has de esperar en qué dirección van a ir. Pero pone ¿Cuál fue su conclusión? O sea, que habla de libertad y de que hay distintos tipos de familias y que en todas direcciones el que tenga oídos para oír, oiga. Viniendo de Naciones Unidas es lo que uno podría esperar, ¿no? Pero tira datos, ¿no? Y uno de los datos que tira es que hay una baja evidente en la tasa de fecundidad. O sea, cada vez los matrimonios tienen menos hijos y el inicio de la paternidad o la maternidad se desplazó. O sea, ya, se casan más tarde. Tienen hijos más tarde. Los hijos que tienen terminan siendo menos hijos. Yo he escuchado que también todo se está aplazando. La cantidad de personas mayores de 40 que nunca se han casado ha llegado a un récord mundial. Te doy datos mexicanos, ya que estamos acá. INEGI es nuestro Centro Nacional de Estadísticas. Dice que el 2018 el promedio de hijos e hijas de una mujer a lo largo de su vida era de 2.07. En 2018. 2018. O sea, ni siquiera eso. Bueno, espérate. Hay la tasa de fecundidad de reemplazo es 2.1. 2.1, porque la gente se muere. Claro. No puedes tener 0.1 hijos, pero pero es la tasa de reemplazo. Si de cada 10 mujeres, la décima tiene 3 en vez de 2, ahí está. Ahí se está reemplazando.
Ahora, fíjate, estoy hablando de 2018 a 2023. El 2018 era 2.0, el 2023 bajó a 1.6. O sea, en 5 años wow. tuvo una disminución de casi 23%. Entonces, ahora, y ni siquiera, si nos vamos a los años 70, 80, es mucho más el descenso. Entonces, hay datos concretos sobre, yo creo que sin datos uno podría recordar, no sé, cuántos hijos tuvieron tus papás o tus abuelos, cuántos hermanos eran, y hay una disminución notoria en la cantidad de hijos. Entonces hay un fenómeno de matrimonio contraído en edades avanzadas, por decirlo de alguna manera. Menor cantidad de hijos. Inclusive estuve leyendo... ¿Tú sabes cuál es la causa verdadera? Ajá. Son las sillas de niños para los coches. Hicieron un estudio. Es en serio. Sí. Dijeron que parte de la contribución de la tasa de fecundidad, por lo menos en países desarrollados, es al obligar que los niños anden en las sillas. En las sillas. Y como son tan anchas que no entran 3 hasta el fondo, dicen, no vamos a comprar auto nuevo para tener un tercer hijo. Entonces ya, hasta ahí llegamos. Bueno, es interesante, estuve leyendo en una web de fecundación asistida, de que ayuda a parejas, y dice que la primera causa asumida es el envejecimiento y el inicio de la paternidad y la maternidad en edades muy avanzadas. Ojo, eso no quita causas biológicas o fisiológicas, pero ellos siendo una institución que ayudan a parejas a tener hijos, dicen que el primer problema que se enfrentan es que... Comenzaron tarde. Sí. ¿No? Entonces, sí hay un fenómeno, hay datos, no es una cuestión de percepción de, oye, cada vez hay más matrimonios sin hijos. No, hay una realidad de baja en la tasa de fecundidad, de menos hijos por parejas y menos matrimonios con hijos. Sí, ¿no? Entonces, y el único continente que está arriba de la tasa de recambio es África. Mira. Entonces, pues, si estás por edad casable, bueno, nuestros hijos ya van a tener que estar viajando a Sudáfrica y al Congo para encontrar pareja si la cosa sigue así. El tema es que eso lleva a preguntas y ahí es donde nos metemos en un mundo, porque no... ¿Qué ha llevado? Sí, porque ese es el dato. Sí, es el dato. Partamos Después por está el la dato. explicación, la razón. Algunos dicen, ¿ves? Esto es la muestra de buena salud pública. Porque una de las razones por la cual uno tiene muchos hijos es porque varios se te van a morir. Claro. Entonces dices, para poder perpetuar mi línea, digamos, tengo que tener por lo menos 4 o 5 hijos porque 2 se me va a morir en el parto, 1 se va a morir de fiebre y no sé qué. Entonces, o sea, por lo menos 2 van a tener chance. Entonces uno tiene muchos hijos. Sí, quizás. Otros dicen que, bueno, la superpoblación, no hay espacio suficiente en el planeta, por lo tanto hay que tener menos hijos. Eso fue la mentira más grande que nos vendieron en los años 60, que sí, o sea, simplemente no terminó siendo cierto. No. Es interesante en este estudio de la UNFPA, hay testimonios anónimos y me llamó la atención uno, dice, quiero tener hijos. Es de una mujer anónima mexicana de 29 años. Quiero tener hijos, pero se hace más difícil a medida que pasa el tiempo. Comprar una casa o conseguir un alquiler asequible en mi ciudad es imposible. Tampoco quisiera dar a luz un hijo en tiempos de guerra o en un planeta que está deteriorándose, si eso significa que el bebé sufriría por ello. Pero, o sea, creo que hay... palabra favorita aquí, como dice mi amigo, multifactorial. O sea, buscarle una explicación de, es por eso, es pobre. Y las explicaciones a veces que se han dado se quedan en la superficie y no llegan a lo profundo. Y nuestro deseo hoy, en este capítulo, es ir a lo profundo. Este va a ser un clavado. Estuvimos ayer conversando largas horas sobre lo que queremos compartir con ustedes hoy, porque sí es lo peor que podemos hacer es darle una respuesta o no nosotros dar una respuesta, sino intentar una explicación superficial y mono, ¿cómo sería?
unifactorial, ¿no? O sea, es un solo factor y listo, nada más. Sí. Pero surgen preguntas, al menos del punto de vista cristiano, Sí. ¿no? O sea, es como, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen hijos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es Correcto. pecado? Bueno, ¿No es pecado? desafortunadamente, o sea, la presentación, la pregunta es lo que llaman una dicotomía falsa, donde es como que A o B. Claro. Y nunca ayuda, pero dado que generalmente se presenta así, vamos a tirar la pregunta. Sí. ¿Es pecado casarse y no querer tener hijos? Como las dicotomías no ayudan, la respuesta es no sé. Este sí va a estar muy... A ver, partamos de que no existe un texto con lo explícitamente claro. Ahora, que diga... también tenemos que especificar. Obviamente, una persona que no puede tener hijos y se casa no es tan pecado. No. O sea, no... Pero dado el caso de que hay personas que voluntariamente el único limitante de tener un hijo es su decisión a no tenerlo. La voluntad. Entonces, ahí es donde queda la pregunta. Sí. ¿No? Podemos preguntar a los sitios cristianos que suelen hacer preguntas no. de ese tipo. No, pero a ver, es correcto. Ese tipo de preguntas no ayuda porque crea una dicotomía que no es real. Sí. Pero es las típicas preguntas que se hacen, por eso las queremos asumir. Bíblicamente, creo que no hay un texto que pueda decir, mira, o un pasaje o un principio escritural explícito donde uno diga, mira, con estas, y no es tirar versículos fuera de contexto, pero tener cierta, ¿cómo sería la palabra? Evidencia escritural, exegética, para decir... Espera. Yo aquí tengo el pecado de Onán. Está bien, vamos, Génesis 38, primer clavado. Bueno, lo saco porque... Sí. Porque muchas personas usan este versículo para hablar acerca de... Porque cuando hacemos la pregunta acerca de ¿está mal o es pecado casarse y no tener hijos? Lo que estás implicando es, ¿está bien entrar en una relación sexual en el matrimonio, pero sin el propósito de crear hijos, o sea, de que hayan hijos? Y si la única cosa que está deteniendo eso es la decisión de no tenerlo, obviamente no estamos hablando acerca de problemas de fertilidad. Claro. Estamos hablando de hay una decisión y algo que pusieron para frenar el embarazo. Esto puede ser preservativo, puede ser alguna intervención con una píldora o alguna cosa. Entonces, o sea, esa es la manera que tú paras el embarazo, que no permites el embarazo. Entonces, ahí cuando quieren buscar un versículo, dado que no hay ninguno explícito, algunos toman este pasaje. Bueno, coméntanos, ¿de qué habla este pasaje de Génesis 38? No lo tengo en la mano, ¿lo tienes? Creo que es... 38 es. 38. Génesis 38. Judá se apartó de sus hermanos, se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Ahí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Súa, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con ella, ella concibió a Dios un hijo al que llamó Después volvió a tener otro hijo al que llamó Onán. Rico, ven para acá. Entonces Judá tuvo a un hijo llamado a un hijo llamado Onán, y pasado el tiempo tuvo otro hijo que se llamó Selá, el que nació en Kesib. Entonces, Judá, papá, consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Ajá. Pero al Señor no le agradó la mala conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Dios lo mató. Dios mató a ver lo que estaba haciendo. Claro, no sabe qué estaba haciendo que le quitó la vida. Seguro andaba amargo por el nombre que le pusieron. 8. Entonces Judá dijo a Onán, el papá, ¿no? Onán, el segundo hijo. Ajá. Cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Tenemos que explicar que esto se llama el levirato. Era la manera en que las líneas... Ok. Cuando Dios establece las 12 tribus, bueno, estos eran los patriarcas, hay un fenómeno
donde los más grandes, los más fuertes, terminan dominando todo. Tú sabes que en Vietnam hay como 4 apellidos, nada más. Y ya está. Nguyen, NG, no sé cómo se pronuncia, y algunos otros. Y es porque pues, Claro. hubo una familia fuerte y eso fue haciendo que todos terminaran haciendo eso. Entonces, no sé si era el propósito, pero una manera de evitar esto es por medio del levirato. Si el hombre muere, la viuda entonces se casa con el hermano de su esposo y el primer hijo como que se trata como si fuera el hijo del difunto. Entonces, de esa manera se mantiene su línea. No se quita su línea. Exacto. Entonces, sí. Sí. Entonces, eso era un deber. O sea, el concepto del levirato tiene que ver, aparte de lo que tú decías, la manera tenía que ver con mantener la descendencia y con el tema de tierra. Eso es fundamental. Sí. Porque la idea era, si se moría, qué sé yo, se moría, en un caso tuyo, mío, se muere tu hermano, tú tendrías que hacerte cargo de sus hijos. ¿Ok? Pero si no tuvo hijos, para mantener el apellido y para que la tierra no pase, se mantenga dentro de la familia, tendrías que asumir, procrear con tu cuñada, en este caso, pero sus hijos serían como hijos del hermano fallecido. Correcto. Para una cuestión de tierra. El primogénito. Del primogénito. Solamente. Creo que sí. Creo que sí. No estoy seguro, pero creo que es... Solamente lo estamos explicando. Sí. Sabemos que esto abre un montón de aristas, el cual no estamos ni interesados en explicar. Pero lo ves en el libro de Ruth. Sí, o sea, correcto. Es redimir para mantener la línea o el apellido, entre comillas, pero también el tema de tierra. Ok. Bueno, volvemos a Génesis 38. Cerramos paréntesis. Ok. Entonces Judá dijo a Onán, cállate. Pero Onán sabía que el hijo que naciera, estoy leyendo de la NBI, no sería reconocido como suyo. Claro, porque él como hermano aporta lo que el difunto no puede aportar, pero genealógicamente va a ser hijo del hermano. Correcto. Okay. O sea, Claro. Chao. O sea, en este caso, Onán, claro, aunque Er está muerto, va a ser hijo de no de Onán. No. Y la tierra, por lo tanto, va a ser ¿de quién? No de Onán. No de Onán. Sino del hijo de Er. Ok. Que ya no está. Entre comillas. Claro. Y ese es el punto. Ahora, pero Onán sabía que el hijo no... Entonces, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Qué explícito. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Ok. Eso... es la técnica, dicen, anticonceptiva más antigua del mundo, el coitus interruptus, ¿no? Que es antes de que el hombre eyacule, sale y derrama el semen fuera del cuerpo de la mujer, ¿no? Correcto. Entonces, algunos dicen, ¿ves? Dios condena el que las personas no quieran tener hijos. Sí, usando este pasaje. Texto favorito también en contra de la masturbación y cualquier cosa donde el acto sexual no termina con fin de tener hijos. Sí. Entonces, ahí está, más clarito que el agua. Sí. Dios no le gustó esa manera de tener relaciones, entonces ya lo mató. Sí. O sea, cuidado que no te haga lo mismo. Bueno, ¿cómo explicamos este capítulo? ¿No? Porque creo que partimos de la pregunta, ¿es pecado? Yo diría que no. Correcto. Esa sería la primera pregunta, la respuesta fácil. Pero creo que... Pero después te hacen el retruco con este versículo. Claro. Okay. Pero creo que aquí hay una manera, y ojo, cuando digo no, es porque no hay una evidencia explícita. Correcto. Pero creo que el tema da para una conversación tan profunda que no podemos pasarla por alto. Estamos hablando de cómo afecta las dinámicas matrimoniales. Ya vamos a llegar allá. Ok, lleguemos a la explicación fácil en cuanto a esto. El problema fue la responsabilidad. Bueno, ¿y por qué es importante? Porque esto nos da pie, entonces, para cómo abordar esta temática. Correcto. El problema no era si procreaba o no procreaba, si estaba bien o no estaba bien evitar el embarazo. El tema es que Onán no quería compartir Exacto. Lo que él tenía y no quería que eso fuera con otro, con el hijo de su hermano. Pensando en Ruth,
Onán tenía la posibilidad, supongo, no dice el texto, pero viendo el caso de Ruth, que Booz no fue la primera opción. Exacto. Entonces Onán, supongo, tenía la posibilidad de decir, no, Ajá. yo no voy a cumplir con esto. Que siga Selah, que era el tercero. Correcto. Pero él dijo sí, y la única razón por la cual se iba a casar con ella, la única razón por la cual iba a ser su esposa, era para tener un hijo. Sí. En este caso en particular, sí tenía una responsabilidad de hacer todo lo que tenía en su poder para poder procrear y tener un hijo con ella. Esas son leyes del Antiguo Testamento. Tiene que ver con tierra, tiene que ver con un montón de cosas. Y esto tiene más que ver con un lío que tenía con Onán. Exacto. Que el tema de coitus interruptus o cualquier otra cosa. Y creo que eso da pie para esta conversación de qué pasa con una pareja que voluntariamente decide no tener hijos. Lo dejamos en la superficie, así como se suele abordar el pasaje de Génesis 38, o vamos a qué hay, porque mencionaste vos, y creo que en el libro de Ruth, cuando vos quiere redimir, le advierten, ¿viste? El mismo día que compres la tierra, cuando él va a redimir y sale el otro familiar, pero vos dice, hey, el día que compres la tierra de mano de Noemí, también debes tomar a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. Exacto. Y el pariente dijo, yo no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. O sea, ¿te das cuenta? El tema del levirato, sí. O sea, y de tomar a la mujer, y el tema de Onán no va por el tema de relaciones sexuales o no relaciones sexuales, y si la relación sexual es para procreación o no procreación. El tema tiene que ver con generosidad, con cumplir un mandamiento establecido por Dios para mantener descendencia y no dejar sin heredad a una viuda. Sí. O sea, era una ley que tenía que ver con la generosidad, con el amor, con el cuidado al más débil. Y eso es lo que Onán no quería. Sí. ¿Ok? Entonces, aclarado pasaje. Muy bien. Bueno, volvemos a la pregunta. Creo que es importante porque Sí, desafortunadamente se saca este pasaje mucho más de lo debido para hablar acerca de temas sexuales. Entonces, ¿no sientes que el tema en el caso de Onán, y nos da como un punto a conversar, tiene que ver con motivaciones? Sí. Él tenía motivaciones poco honestas, ¿no? Entonces, ¿no sientes que quizás el hecho de que una pareja simplemente diga, no queremos tener hijos, y que la conversación quede en él, no queremos tener hijos porque decidimos que no, cierra la posibilidad a profundizar qué motivaciones hay más profundas? Porque la cuestión de Onán y todo lo que nos reíamos recién tiene que ver con, otra vez, corazón. Sí. ¿No? Establezcamos algo, ¿cómo lo digo? Obvio, que creo que muchas veces en esta conversación no se pone sobre la mesa. El estado natural del ser humano es de que tenga una atracción hacia el sexo opuesto y quiera procrear con una persona. O sea, ese es el estado natural. ¿No? ¿Estarías de acuerdo conmigo de esa frase? Sí, otra vez, a ver, Okay. otra vez. El estado natural del ser humano es tener una atracción hacia el sexo opuesto y querer procrear. Ajá. ¿No? Sí, porque hay un diseño divino que apunta a la procreación. Sí. O sea, si no estuviese la capacidad de reproducción, uno diría, bueno, eliminemos esa faceta, pero fuimos diseñados con esa capacidad. Ahora, yo sé que hay un sinfín de asteriscos y cosas que dices, bueno, pero técnicamente que yo conozco, que yo sé que, ok, sí está bien. Pero hablemos del estado natural, ¿no? Ahora, si hay una persona que sale fuera de ese estado natural, pues entonces uno tiene que también preguntar por qué. Por ejemplo, cuando Jesús habla acerca de los que no se casan, Jesús dice,
Cuando habla acerca del casamiento, los discípulos dicen, bueno, entonces mejor no casarse. Claro. Dice, hay algunos que se han hecho eunucos, que son eunucos por naturaleza, Ajá. ¿no? Después dice otros que son hechos eunucos por los hombres y otros a causa del reino de Dios. Estoy parafraseando Sí. Según mi memoria, pero yo creo que esas son más o menos las tres. Ujú. La primera tiene que ver con algún problema físico. No puedo tener hijos. Desde el nacimiento hay algunos problemas con el aparato reproductivo, lo que sea, entonces no. Vientre de su madre. Punto. Ujú. La segunda, habían Hecho por los reyes hombres, claro. que castraban a los hombres, literalmente, para que sirvieran en la corte y no haya el peligro de que ellos tuvieran alguna intención con sus mujeres, con el harem. Y después el tercero son personas que han decidido deliberadamente, a causa del reino de Dios, no casarse, no tener relaciones sexuales, para poder enfocar su mente en cuanto al reino de Dios. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque el estado natural del ser humano es querer procrear. Sí. Entonces, si hay una si eso no es el caso, entonces uno tiene que preguntar cuál es la motivación o qué está detrás de eso. Dicho eso, si una pareja decide que se van a casar y no van a tener hijos, están yendo en una dirección que no es la dirección común de la raza humana. Y quizás ahí hay otra pregunta que surge. Ajá. Sexualidad y procreación, ¿van separadas? ¿Van siempre unidas? ¿El sexo fue dado solo para procreación? Por ejemplo, la Iglesia Católica afirma eso. Por eso ellos están en contra de los métodos anticonceptivos. Hasta el día de hoy. Hay una encíclica del año, la busqué, me tomé el tiempo Muy bien. de buscarla. Deja buscarla el dato claro. Hay una encíclica de Paulo VI, se llama Humanitae Vitae, algo así. ¿Dónde la tengo? Bueno, la cuestión es que ellos... Aquí está. Aquí está. En la Humanitae Vitae del Papa Pablo VI, en el año 68, él habló de que los métodos anticonceptivos no eran adecuados, porque el acto conyugal tiene dos dimensiones inseparables: la unidad, que es la comunión de los esposos, y la procreación. Por lo tanto, no puede existir cualquier acción que busque impedir artificialmente la procreación, es considerada moralmente ilícita. Artificialmente. Sí. O sea, cualquier método anticonceptivo. Ajá. Cualquiera. Se condena la píldora, el preservativo y cualquier medio artificial para evitar el embarazo. Porque para ellos van de la mano. Por eso... Pero, a ver, perdón. Sí. Voy a hacer una pregunta estúpida. Entonces, si la mujer está embarazada, 9 meses Bueno, en frío, Opus Dei... no la toques. El Opus Dei, que es una rama del catolicismo que son súper de... ¿cómo diríamos? A rajatablas. Claro, ¿no? Si ves una familia que tiene 11 hijos, son católicos... Probablemente son Opus Dei, ¿ok? ¿Por qué? Porque no van a usar ningún método anticonceptivo artificial. Lo único que ellos dicen que se puede llegar a usar es los métodos naturales, como el del ritmo y más o menos en esta época, en esta fecha ovuló, entonces ahí nada de relaciones. Y esa encíclica fue de alguna manera confirmada por Juan Pablo II, Benedicto, ¿cómo se llamaba? ¿XVI? Sí. Creo que sí. Y Francisco, ¿no? Que fue el penúltimo. Sí. ¿no? Y que se sigue creyendo... A ver lo que dice el gringo. Claro. No sabes qué dice el gringo de ahora. Entonces esto plantea una segunda pregunta. ¿Es lo mismo? ¿Van de la mano? ¿Son tan inseparables que no podemos separarlas? Bueno, desde el punto de vista del catolicismo dicen son tan inseparables que no... O sea, una va a la otra y no se pueden separar, y por eso cualquier método... Porque detrás de esto tiene que ver con métodos anticonceptivos. Claro, sí. O sea, decidimos tener hijos. ¿Y cómo lo hacen? Correcto. No tenemos relaciones sexuales. Ajá, sí. Esperemos que no sea ese el Ahora, caso. Eso sí es... Pecado. Sí, claro. O sea, porque la Biblia Escritura sí dice no te niegues. explícitamente, no se nieguen el uno al otro. Entonces, cuando estamos hablando acerca de
o sea, el casamiento y las relaciones sexuales van de la mano. La pregunta es, ¿las relaciones sexuales y la procreación van de la mano? Sí y no. Otra vez. Tiro dato. Génesis 2, 24. Se unirá a su mujer y no dice tendrán hijos. Dice serán una sola carne. En ese caso hay un sentido de unidad, de disfrute, de deleite. Edén, son muchos no es claro qué significa Edén, pero todo indica que tiene que ver con un concepto de deleite. Ahora, el aspecto de unidad de la sexualidad, más que decirlo inseparable, yo lo diría como se complementa con el aspecto de procreación. Se complementa. ¿Por qué? Porque Génesis 1:28, Dios dijo, fructifiquen y llenen la tierra. Sí. ¿Y cómo lo hacen? Y por medio de la sexualidad. Entonces, están ligados. Esa es una opinión. Uh-huh. Yo creo que están complementados más que inseparables. ¿Por qué razón? Porque si fuese solo el sexo para la procreación, el libro de Cantares estaría de más. Sí. Y el libro de Cantares es un libro inspirado por el Espíritu Santo, donde hay una exaltación del amor erótico, Ajá. donde el deseo de placer que Dios lo puso en su diseño es algo que Dios quiere para el ser humano. Entonces, no lo plantearía quizás como inseparable, lo plantearía como complementario, ¿no? Claro. Y como ambos son partes del mismo paquete, la pregunta sería, ¿por qué dejar uno fuera de manera voluntaria? Y otra vez tiene que ver con motivaciones del corazón, claro, ¿entiendes? Hay otro elemento que tiene que ver con ese mandato, porque hay algunos que usan ese mandato para decir, ¿ves? La Biblia nos manda a fructificar y multiplicar. Ajá. Por lo tanto, cualquier cosa que no va en esa dirección de multiplicarse, entonces está mal. Nosotros deberíamos de ir en esa dirección. Hay algo interesante en cuanto a eso, porque se repite, primero está en Génesis, después del diluvio, lo repite. Eso es en Génesis 9. 9. Uh-huh. No, Génesis, sí, ¿no? 9, 6. 6. Sí, después del diluvio, ¿no? Sí. Y luego, curioso que cuando Jesús resucita, dice algo similar. Uh-huh. En Mateo 28 dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan. O sea, eso Génesis 9, fructificados y multiplicados se llenan la tierra. Ahí está, Génesis 9. Dice, por lo tanto, vayan. Y eso uno podría tomarlo con el mismo mandato de llenen la tierra. Hay un eco de Génesis, sí, evidentemente. Claro. Dice, pero no dice multiplíquense. Uh-huh. Dice, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Es interesante que Pablo, cuando habla acerca de engendrar hijos, lo usa en términos, o sea, habla en cuanto a discipular y a enseñar en términos de engendrar hijos. Sí. Lo hace en Filemón. Lo hace también en 1 Tesalonicenses. Correcto. Como la nodriza cuida, como un padre. Ajá. Entonces, en el Nuevo Testamento, es como que ese mandato inicial de Génesis de multiplicar sigue vigente, pero la multiplicación ahora es para el reino. Sí. Es a través del discipulado. Es que bueno, lo hablábamos ayer. Para mí tiene que ver con un concepto de cómo se va ampliando, desarrollando la perspectiva del reino. Porque el concepto de reino está en Génesis 1. Dios comparte, invita a un trabajo colaborativo a su creación y los nombra a sus representantes. Por eso está el concepto de imagen. ¿Y cómo se extiende el reino de Dios en Génesis 1? Teniendo señorío sobre la creación, actuando como representante de Dios y multiplicándose. Ahora, se avanza en todo el desarrollo teológico del Antiguo Testamento, llega a Cristo, donde él dice, el reino, aquí está, ya está entre vosotros, pero ese reino se va a consumar o va a encontrar su manifestación plena en el retorno, en la segunda venida de Cristo. Ese es el ya todavía no. ¿Y cómo entonces se extiende el reino de Dios hoy? Sí. Entonces, fíjate, hay un vínculo, hay una continuidad. También extendemos el reino de Dios al igual que Adán y Eva, pero hay una discontinuidad.
ya no es como Adán y Eva lo iban a hacer. Ujú. Ahora es engendrando hijos espirituales. Correcto. Sinónimo de discipulado, porque lo que tú dijiste, las analogías usadas por Pablo, pienso aún Gálatas, Ajá. hijitos, ¿por quienes vuelvo a Sí. sufrir dolores de parto? Dolores de parto. Pablo tiene en mente el Sí. concepto de engendrar, solo que aquí lo aplica a hijos espirituales. Ahora, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque eso muestra la alta estima que tenía Pablo en cuanto a la paternidad y la maternidad. Si la maternidad y la paternidad fuesen algo totalmente secundario o sin importancia, Pablo no hubiese usado esas analogías para referirse a este engendramiento espiritual, ¿no? Ahora, hablando de Pablo, en 1 Corintios capítulo 7 hay un tema acerca de la sexualidad, Sí. Solo que esto tiene que ver con personas que, o sea, no sabían si casarse o no. Ajá. Y Pablo habla acerca de los beneficios de quedarse soltero. Porque dice, una persona que está casado, pues tiene que preocuparse por las cosas del mundo, es decir, cómo complacer a su esposa. Y después lo mismo para la esposa, cómo complacer a su esposo. Entonces dice, cuando uno no está casado, pues está libre. Y es interesante porque podríamos pensar en quizás una pareja que dice, no, Alex, Marcelo, la razón por la cual nosotros no queremos tener hijos es que no queremos dedicar al ministerio al 100%. Ajá. Y no queremos tener ese estorbo de los hijos. Y sonaría similar al argumento de Pablo en 1 Corintios 7. El problema es que Pablo pone la línea un poco para atrás. No habla acerca de cásense pero no tengan hijos. Y ojo, tampoco significa, o sea, esto no... No es que, pero es que Pablo no sabía lo que eran los preservativos. Mira, tú hiciste un estudio, ¿no? Que desde Egipto. Dice que desde Egipto la historia de la anticoncepción es tan antigua como la propia humanidad. Dice que él se encontró en la dinastía 12 de El Fayum en Egipto, del papiro Petri y Evers, que ya habías en Egipto como que crearon ciertos preservativos 1000 años antes de Cristo. Correcto. ¿Okay? Se usaban fundas de tela sobre el pene. Inclusive hay uno muy interesante que se usaban tripas de animales con las puntas atadas. O sea, sí, o sea, era un chorizo, no lo busqué en ChatGPT. Es la revista cubana de obstetricia y ginecología. Mira. ¿Okay? Y el estudio, el artículo se llama El preservativo más viejo del mundo. Lo interesante es que habla también de que usaban excrementos de cocodrilo y miel claro. en la mujer para que evitar, o sea, como que había espermicida. Claro, una especie de espermicida, ¿no? Ahora anda a conseguir popo de cocodrilo, ¿no? Entonces, es muy interesante. A Hipócrates también se habla algo de que se usaban como tubos de plomo en los úteros humanos para evitar descendencia. O sea, no estamos hablando de algo que uno diría, bueno. Pero, correcto, o sea, por eso lo menciono. Claro, no es como que Pablo no vivió la revolución sexual, no sabía de anticonceptivos. Pablo no sabía. No. La historia está... Pero cuando él establece la línea, porque hay personas que dicen, no queremos tener hijos porque el ministerio. Bueno, después... O sea, está la pregunta. ¿Y por qué te casaste? Claro. O sea, esa es la pregunta. Porque ¿Te querías dedicar tanto al ministerio? Pablo apunta a otra cosa. ¿Por qué te casaste? Cuando él dice, tú quieres dedicarte a las cosas de Dios, quédate como estoy yo. Exacto. Exacto. Porque quizás eso nos lleva a algo, retomando lo anterior. No creo lo que dice la Iglesia Católica, que el sexo es solo para procrear, ¿no? Y eso trajo todos los estragos de distorsión en cuanto al sexo. El sexo fue dado para la intimidad, para el placer, y también fue dado para la procreación, como dos elementos complementarios, ambos naturales. La pregunta que uno debe hacer a una pareja que decide voluntariamente no tener hijos, cuyo argumento es que simplemente no queremos. Ese es mi punto. Eso, ¿viste? No es una razón legítima. Y no me paro en el sentido de quiénes son ustedes para determinar lo que está bien o lo que no está mal. Estamos hablando de cómo afectan las dinámicas. Y esto aplica a solteros. Porque ¿qué sucede cuando dos chicos se empiezan a conocer
y se conocen más y transitan las líneas borrosas y todo lo que hablamos de amistad y amistad direccionada, y de repente ya están en un noviazgo firme, ya se metieron al puente y ya están a punto de llegar al matrimonio, y lo hemos visto, y aparece el tema de, bueno, ¿y qué onda con los hijos? No, hijos. Yo olvídalo, yo no quiero tener hijos. Y el otro, sí. ¿Y cómo se tiene esa conversación? Simplemente se decide, ok, como respeto la decisión del otro, y claro, y en el escuchamos, no juzgamos, evitamos la conversación incómoda. En el decidimos no tener hijos porque es parte de nuestro libre albedrío, evitamos la conversación incómoda. Así como el pasaje de Génesis 38 mostró que el problema de Onán no tenía que ver con sexualidad, tenía que ver con el corazón, lo que invitaría a tantos solteros que ya dicen, mira, me encantaría casarme, pero para mí paternidad y maternidad están descartadas. Correcto. Y la pregunta es ¿por qué? Porque no quiero. Ese es el problema. No es una respuesta que invita a la profundidad, al corazón. Sí, sí. Dado que la dirección común es casarse y tener hijos, ojo, no estoy diciendo la única, la aprobada por Dios. Estoy hablando de lo común. Tú estás aquí porque tus papás dijeron... Claro. Bueno, no sé si decidieron tenerte, pero te tuvieron. Pero al menos naciste. Al menos decidieron tenerme y no tenerme. Sí. Yo creo que hay también un elemento filosófico que tiene que ver con el amor. El amor hace que ese vínculo haya un cierto deseo de crear algo juntos, ¿no? De establecer, o sea, la gente se casan y por amor quieren crear un hogar, ¿no? Incluso uno podría decir, yo lo escuché medio romanticón, pero creo que tiene sentido. Habla acerca de Dios, como Dios siendo amor, Dios existiendo en sí mismo. El amor no iba a permitir que solamente las cosas quedaran así. El acto creativo es un acto de amor porque es un acto que invita a otros a ser parte de esta relación amorosa. Entonces Dios crea y nos crea su imagen y semejanza como el resultado de ese amor que existe en la Trinidad. Entonces, perdón, no tengo un versículo para apoyarlo, pero yo creo que sí hay algo en el sentido de que el amor hace que uno quiera emprender algo. Bueno, hay una discusión teológica, filosófica, que el amor, para que pueda existir amor, y tiene que ver con la Trinidad. Dios existe de manera, pues una burrada, pero Dios existe en tres personas, ¿no? Porque es un ser que existe en tres personas, porque para la expresión de amor tiene que haber más de uno. Entonces, aún la forma de existencia trinitaria, o le llaman, ¿cómo le llaman? Espiritualidad intratrinitaria, la complican. Entonces, ¿qué pasa dentro de la Trinidad? Porque lo que ora Jesús es, Padre, yo te pido que ellos sean uno, y que se amen y que expresen así como tú y yo somos uno. O sea, algo pasa intratrinitario que es un reflejo de lo que debería pasar fuera y que trasciende el matrimonio. Creo que va a todas las relaciones de las personas que estamos en Cristo. Porque Jesús en Juan ora no por un matrimonio, ora para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Sí. ¿No? Eso para mostrar que amor tiene que ver con una expresión hacia otro. Bueno, yo voy a ser abogado del diablo, ¿no? Por eso me casé. Para tener amor hacia otra persona. Simplemente la dimensión de procreación la dejamos fuera. Lo que invitaría, porque partimos de la base de que esto no es pecado. Lo que invitaría es, ¿has tenido una conversación honesta al respecto? Más allá de el simple ejercicio volitivo de no quiero, y como soy un ser creado a imagen de Dios, puedo ejercer mi volición. Anímate a tener una conversación. Profundiza, porque estamos hablando de cómo los hijos impactan las dinámicas matrimoniales. Entonces, ¿qué hemos visto de distorsión? No sé si ayudaría quizás plantear para después ir a algunas motivaciones comunes soterradas.
he visto algunos extremos, o no sé si extremos, pero personas que tienen un desastre en su vida matrimonial. Tú les preguntan y es como, oh, no me preguntes, mi matrimonio no anda muy bien, y deciden salvarlo a través de tener hijos. Yo creo que eso es tan pecado como el hecho de... O sea, no tan pecado. Están con el signo de interrogación como el otro. Si vas a tachar a las personas que no deciden tener hijos, con la misma pluma, es tachar a la persona que decide tener un hijo para resolver un tema... del corazón. Que no tiene nada que ver. Pobre hijo. Sí. Y claro que los hijos son una bendición en términos absolutos, sí. ¿no? Pero los hijos no redimen a nadie. No. Los hijos no son el redentor, salvador de nadie. Un hijo no va a hacer la obra que solo puede hacer el Espíritu Santo. Correcto. Y un hijo no va a lograr lo que tú necesitas hacer en el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo diría que es casi pecado, ¿no? Porque es ¿por qué atribuirle a un tercero la solución de problemas que son tuyos? Exacto. Eso es proyección de responsabilidad. Se llenan de hijos, lo espiritualizan, ¿no? Porque, ahí, ¿estamos bien de tiempo? Sí. Hay otro clavado, ¿cómo? Más o menos. Porque se salvará teniendo hijos. 1 Timoteo 2. Bueno, hay quienes dicen eso, dice, bueno, pero mira lo que 1 Timoteo dice. Sí. Se salvará teniendo hijos. ¿Lo tienes ahí? Sí. Junto con porque el contexto tiene que ver con la caída, con Eva. Eva fue engañada. No nos vamos a ir tan largo, pero dice, ¿no? que no fue engañado Adán, sino Eva, pero ella se salvará por medio de teniendo hijos o por medio de la maternidad, dice NetBible. En griego es por medio del parto. Y usa un artículo de el parto. O sea, como es un artículo interesante porque nos está hablando de algo como de algo singular. Obviamente, no puede haber, nadie se salva teniendo hijos. Eso atentaría contra la doctrina de la salvación por gracia. Correcto. Por medio de la fe. El tema es, entonces, ¿cómo interpretamos eso? Hay muchísimas posiciones de un pasaje que es bastante complejo de interpretar. Quizás en NetBible tiran varias posibilidades, y algunas son es que esto sea una especie de expresión proverbial como de compensación. O sea, porque si nos quedamos hasta el versículo 14, todo fue culpa de Eva. No, pero no todo está mal. Se salvará como una expresión proverbial de... Por medio de el parto. Claro, de compensación y que apunte a Cristo. Hay como varias posibilidades, pero evidentemente no se refiere a que los hijos te salvan. Sí. Sino que es una postura, porque no te digo que hay interpretaciones, hay muchas. Es como que está apuntando que la mujer, en cuanto a género, sin el versículo 15, quedaría como un ser de segunda categoría, porque ella fue la engañada. La causa de todos los males. Claro, pero por medio de ella vino la redención del mundo. Correcto. Ok. Entonces, sí. Y ya con eso... Por medio de las mujeres vino el parto. Exacto. O sea, entonces, el parto Génesis de 4, la llegada, ¿no?, de Jesús. Entonces, como que de alguna manera se equilibra la balanza. Sería como una de las interpretaciones más plausibles. Lo cual sería muy paulino. Pablo constantemente está diciendo, mira, este está mal, pero tú que le andas juzgando tampoco te creas la última coca del desierto. Exacto. Tú también estás mal. Exacto. Entonces, lo mencionamos para no usar este texto. Claro, así como se usa lo de Génesis 38, no usar este texto para decir, bueno, yo tengo hijos porque se salvará teniendo hijos, y hacen de la maternidad y la paternidad su identidad. Entonces es como, no, pero y cuando los hijos se van, se quedan sin vida. Sí. Entonces, ese es un extremo que he visto. El otro es cuando no se tiene la conversación y es como que esa serie, ese capítulo que nunca hicimos, frases que cortan el diálogo, ¿no? Oye, ¿y qué onda? Porque también está la típica presión, ¿no? ¿Y cuándo se casan? Ya, se casaron. ¿Y cuándo los hijos? Ay, dale tiempo. Pero obvio que después de cierto tiempo hay alguna pregunta. Oye, ¿ustedes han pensado tener hijos? No, decidimos como pareja, buscando la voluntad de Dios, no tener hijos. Se cierra la persiana. Sí. ¿Qué diálogo puedes tener? Y uno dice, ¿y por qué deberían tener un diálogo? Bueno, porque hay dinámicas más profundas del corazón. Correcto. Que uno no ve y donde el unos a otros entra para enseñarnos, exhortarnos, amonestarnos, consolarnos, añadir perspectiva. Sí, y yo creo que, o sea, por ejemplo, comparándolo con la conversación de
no casarse. Yo creo que hay razones espirituales para no casarse. Bueno, el apóstol Pablo lo dice. Entonces, podría ser que una persona diga, ¿sabes qué? Yo he decidido no casarme. Y uno podría preguntar, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y una razón legítima sería, ¿sabes qué? Yo la verdad quiero enfocarme en servir a Dios. Pienso tener una vida muy dinámica que quizás haría que sea difícil estar en esa relación matrimonial. Ok, va, es legítima. Yo creo que con el casarse y no tener hijos, sería mucho más difícil tener una respuesta, digamos, legítima espiritual, porque si la razón es la misma, no, exacto, es que decidimos estar en el ministerio, no queremos estar cargados. O sea, después eso invita a otra pregunta. ¿Y para qué se casaron? Entonces, la mayor efectividad sería siendo solteros. Entonces yo creo que apunta a algo más profundo. Ahora, también pensando en el hecho de casarse o no casarse, también hay motivaciones incorrectas para no casarse, ¿no? Hay personas que dicen, no me quiero casar. ¿Por qué? No, porque eso de abrirte con alguien, que la persona conozca todo de ti, que haya esa transparencia, no, eso no va conmigo. Ahora, primero, para que la persona llegue a entender eso, que esa es la verdadera motivación, es un clavado profundo. Sí. Y creo que lo mismo, o sea, uno debería de invitar a ese tipo de cuestionamiento si la decisión es queremos casarnos pero no queremos tener hijos. A lo mejor hay algo profundo. Sí, claro. A lo mejor hay dinámicas que viviste de niño, sí, donde dices, papá y mamá era un desastre, me culpaban a mí y yo me siento como la razón por la cual se divorciaron. Sí. Bueno, ok. Esa es la conversación que hay que tener entonces. Para aclarar, nadie tiene, porque con la Biblia abierta, nadie tendría el derecho de determinar si es pecado o no es pecado tener hijos, si es pecado o no es pecado tener 1, 2 o 3, o sea, no hay número, ni si hay métodos anticonceptivos pecaminosos o no pecaminosos, aunque hay algunos que son abortivos, y eso sería otra conversación. ¿No? Sí. Dicho eso, creo que lo que no va es tener una conversación superficial sobre el tema. Correcto. Como que, ¿sabes qué? Así lo decimos. Claro. Y nuestra invitación, porque como el cristianismo es por esencia una vida en comunidad, cristianismo es, diríamos en términos técnicos, es ontológicamente comunitario, claro que se necesita esa conversación. Y esa es la invitación, a que la tengan. Si has sentido hasta no sé cuántos minutos llevamos, que somos, hey, no, pero es pecado. No, es animarte a... Si te has sentido agredido. Para nada. Nadie con la escritura abierta no. Creo que tiene esa autoridad. Lo que te estamos planteando es, ¿por qué? ¿Qué hay más profundo? Y creo que a veces construimos narrativas para evitar rascar esa conversación profunda que a lo mejor tiene que ver, como tú dijiste, miedos. Es que no quiero contribuir al cambio climático. Esas tonterías. No. No, pero los osos polares. Está bien. Sí, no. Bueno. No, espera, o sea, lo digo en broma, sí. pero sí hay personas que lo dicen. Sí, claro. Sí hay gente que dice, yo no voy a traer más niños, más personas a este mundo que está de locos. Y yo creo que, ¿cómo lo digo? Dios tiene una manera de colaborar con seres humanos de tal manera que la solución viene a través de los seres humanos. Y yo me pongo a preguntar, ¿cuántos Einstein? ¿Cuántos Mozart? ¿Cuántos, qué sé yo, Pelés, Messis y Maradonas fueron abortados a causa de una decisión egocéntrica de una persona que dijo, no, yo no voy a permitir que esta persona venga al mundo? Ahora yo estoy hablando acerca de algo explícitamente pecaminoso. Claro. Pero hay veces donde el no tener hijos, o sea, ni siquiera concebir, se usa razones que no vienen al caso. Bueno, en el estudio que mencioné, al menos en el caso de México, porque se usan 2 países latinoamericanos, que es México y Brasil. En México, el 23% dice que la razón por la cual
no quieren tener hijos son relacionadas con vivienda. Ajá. La segunda es por la situación política o económica, política social, después desempleo, precariedad laboral y la ausencia de la pareja por trabajo para una adecuada crianza. O sea, está interesante porque creo que ese es el... Y después fuimos, ¿y qué hacemos con eso? Ajá. O sea, es una motivación, no sé si llamarle válida, pero creo que cambio. Lo importante es ráscale a eso profundo. Claro. ¿Qué es? ¿Quieres o no quieres? En realidad sí, me muero de ganas de tener hijos, pero tengo miedo. Bueno, tengamos la conversación Ajá. sobre el miedo. Sí, y eso creo que se va a trabaja dirigir a eso. una pregunta acerca de fe. Claro. Entonces, pero es de lo más negado. Sí. Y esa es la conversación. Por eso, entonces, aquí hay un... Ahora, espera. Hay veces donde el argumento financiero en realidad es un argumento no necesariamente acerca de no voy a tener lo que no voy a poder cumplir con necesidades. Tiene que ver más con gustos y comodidad. Quizás hay mucha pereza, es como compartir con un tercero aquí no me gusta. Es que yo quiero comprar mi coche, o sea, no, o sea, después tener que ir a una minivan todo roto, todo horrible. No, yo no voy a hacer eso. Ahora, los niños son muy caros. Paréntesis. 2 cosas aquí. Creo que hay un problema a veces del otro lado. Uh-huh. Porque no somos sabios pensando en miedo. Okay, que quizás es el de los más comunes, ¿no? Hablaste de Ajá. egoísmo también o de pereza, como que, o sea, ya es una carga más, Ajá. ¿no? Y cuando se pregunta sobre el tema, se es bruto. Hey, chicos, pónganse las pilas. Ajá. ¿Qué pasa con hijos? ¿Por qué no vienen? Ah, es que tenemos miedo. ¡Ay, tu falta de fe! Mira, yo tengo tanto y... El hijo Listo. viene con el pan bajo el brazo. Claro. Entonces, si no somos capaces de generar un espacio, hace un tiempo atrás alguien me mandó un mensaje después de haber conversado, me dice, nunca había experimentado esa libertad para ser vulnerable sin ser juzgado. Entonces creo que las parejas que ya han transitado la paternidad y la maternidad a veces son poco empáticos con esos miedos. Ay, qué estúpido, ¿cómo vas a tener ese miedo? Entonces, peor, nunca lo van a hablar. Porque no encuentran un espacio seguro. Sí. Porque se sienten juzgados desde, hey, ¿y por qué no quieres tener hijos? ¿Y por qué tú no? Y a veces es como, no estoy diciendo los pro, pero es como los que alientan se viven quejando de sus propios hijos. Ajá. Y es como que, a ver, espérame, tú me motivas a mí a que tenga hijos, pero te vives quejando de tus propios hijos. Sí. Entonces, ahí también hay una buena conversación sobre el tema. Pero creo que si queremos tener conversaciones profundas sobre este tema y cómo afecta la dinámica matrimonial, tenemos que ser súper cuidadosos. Porque a veces, ¿sabes qué? Dale, chicos, pónganse las pilas. ¿Cómo no tienen hijos? No podemos. Uy, perdón. No, bueno, entonces mejor, para no meter la pata, pregunta en un espacio seguro, en un ambiente seguro, donde la persona pueda decir, ¿sabes qué? Tengo tanto miedo por esto, por esto, por esto. Y ofrece una ayuda de acompañamiento más que un, ay, qué tonto, son tonteras. No, no son tonteras. Son tan importantes para esa persona que inclusive algo tan natural que vendría a ser un anhelo profundo, que creo que fuimos diseñados con ese anhelo de extendernos y ser parte de la formación de una nueva criatura, se ha visto limitado por esos miedos que controlan y paralizan. Y si nosotros como iglesia no somos capaces de tener un espacio y generar un ambiente seguro para que puedas hablar esos miedos sin ser juzgado, y no me refiero a la falsedad del escuchamos, no juzgamos, sino de, vamos, pero hablemos sobre eso. ¿Dónde está la raíz de ese miedo y qué poder hacer al respecto? Creo que eso es una invitación a todos los matrimonios para acompañarnos en esta situación de cómo caminar con una pareja que está en esa disyuntiva de ¿tenemos hijos? ¿No tenemos? Miramos. Sí, y entonces a veces es más fácil, la narrativa de sí, la economía, la casa. Ay, mis papás, ¿cuál era? Creo que en México se hizo el estudio que hace 30 años atrás, en 10 años tenías tu casa propia. Hoy, como 30. Entonces es como nunca la van a tener. Nunca. Sí. Y muchas veces el tema de no tener hijos es solamente un síntoma.
Porque cuando vas profundizando, ahí es donde te das cuenta. Podríamos haber partido por ahí, nos ahorramos todo el capítulo. Sí, porque hay preguntas acerca de, o sea, ¿Dios realmente es generoso? ¿Dios es proveedor? Porque yo no sé. Y entonces eso tiene que ver una discusión más con la característica o el carácter de Dios. Sí. Yo soy capaz de ser un papá que pueda darle lo que mi hijo necesita, habiendo venido de una familia tan destruida. Eso es también cuestionar la obra transformadora del Espíritu Santo. O sea, si todas las cosas nos han sido dadas, o sea, hay personas que no tienen acceso a eso. Uh-huh. Y creo que ahí es donde es una pregunta muy, muy profunda. Y ojo, yo creo que también es una conversación no solamente tú y tu pareja. Exacto. Esto no es solamente... Es el punto. O sea, porque si no hay perspectiva. Porque son los dos involucrados. Y no es solamente algo que comienza y termina con ustedes. O sea, no están hablando acerca de, qué sé yo, el color de las toallas. Uh-huh. Están hablando acerca de algo que les va a impactar por el resto de sus vidas esa decisión de tener o no tener. Y además, como tiene que ver con temas más profundas, tiene que ver con tu propio caminar en tu transformación a parecerse a Cristo. Uh-huh. Entonces, el ser acompañado en esto, creo que también ayuda muchísimo. Sí. O sea, el decir, oye, mira, entendemos que quizás nuestra postura en cuanto a hijos no es la tradicional y queremos, o sea, asegurarnos de que simplemente estamos atacando esto desde un corazón, la verdad, o sea, sincera. ¿Nos podrías ayudar? Entonces buscar la ayuda de un pastor, algún consejero, alguna persona que pueda también ayudar a deshilachar uh-huh. todos esos pensamientos y esas motivaciones que van mucho, mucho más profundo. Sí. Ahora, no sé si al otro lado de eso es como que, ahora vimos la luz. Bueno, tengamos un hijo. No, pero por lo menos vas a decir, he llegado hasta el fondo uh-huh. y comprendo el por qué. Sí. Y sí, ¿cómo lo digo? Dígalo. Yo no encuentro, ¿cómo lo digo? Yo no encuentro una razón fuera de un tema médico o una situación donde simplemente no se puede. Yo no encuentro una razón legítima para decir, estando completos en Cristo, teniendo salud espiritual, estamos bien, pero decimos no tener hijos. No cierro la puerta a una posible explicación, pero digo, simplemente pensándolo, sí. Es como que hay algo natural que procede uh-huh. y es tener hijos. Sí. No sé qué piensas tú en cuanto a eso. Diría 1 Corintios 4, verso 5. No juzgue nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Pero dice, aclarará lo oculto de las tinieblas y va a manifestar, pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Creo que me llamaría mucho la atención conocer un matrimonio que la razón por la cual decide no tener hijos es porque no quiero. Ahora, porque odio a los niños. Claro, porque no quiero, punto. No, decidimos, y lo espiritualiza, decidimos bajo la guía de Dios. Ajá. Bueno, pero ¿qué te motivó? Es que la verdad mira mi historia para atrás. Pero tengamos la conversación sobre tu historia para atrás. Y después de eso, si guiada por Dios, dices, mira, la situación fue tan traumática, lo que sea, uh-huh. ¿viste? Que no podemos, bueno, es otra conversación. Pero creo que lo que me llamaría mucho la atención, preocupante, lo vería como un foco naranja casi rojo, es no queremos. Y espiritualizarlo. Y buscamos la guía de Dios, oramos y nos pusimos de acuerdo, creemos que eso es lo mejor. Sí, gracias por la pregunta, ya no quiero hablar más del tema. Exacto. Vuelvo a repetir, creo que cristianismo es comunitario en esencia. Y eso implica caminar juntos, donde el unos a otros y no estaría de más. Entonces, avisan al Espíritu Santo que el unos a otros no entra en mi vida, ¿no? Y después de eso, evaluar, pero evaluar el nivel de motivaciones. Correcto. Evaluar a la luz de intenciones profundas. Sí. Ahora,
pensando en mi propio caso, hubo un periodo que nosotros decidimos, después de casarnos, decimos, en este periodo de tiempo no queremos tener hijos, pero era con una mirada a un futuro de tener hijos. Uh-huh. Y yo creo que eso es bueno. O sea, por ejemplo, en nuestro caso era, todo nuestro noviazgo y todo fue a distancia, y habían ciertas dinámicas de sentido de equipo uh-huh. que yo quería solidificar antes de traer un hijo al mundo. Porque eso sí pone un estrés importante sobre el matrimonio. Y vamos a hablar acerca de eso en el siguiente episodio. Pero creo que fue un buen tiempo. O sea, para nosotros fueron 3 años donde dijimos, ¿sabes qué? Queremos asegurarnos de que estamos haciendo esto con un sentido de equipo. Y no satanizas el uso de métodos anticonceptivos en ese sentido. No, sí, buenísimo. No. Pero creo que, o sea, hay un fin o una conclusión lógica del matrimonio, y es que, o sea, si todo está como debería de estar, termina en la procreación. Sí. Entonces, si eso no es el fin, si dices, esto no es algo que nosotros vemos, entonces ahí es donde invita a la conversación. Así que bueno, próxima semana seguiremos explorando las dinámicas matrimoniales. Esto no es crianza. Sí. ¿Qué pasa cuando ya llegan los hijos y están en esa etapa de hijos pequeños? Lo vivo en carne propia. Ok. Próxima semana tendremos terapia con nuestro amigo Alex Tarasiuk. Gracias. Síganos entre semana, _podcast. Gracias por los que ya nos están siguiendo. Gracias por los que nos están apoyando. Y ahí queremos seguir compartiendo más información y recursos a través de esos medios. Así que nos vemos. Muy bien. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.